Muy buenas noches, amigas y amigos. Reciban la bienvenida a este su espacio seguro de calidad y comprensión. Yo soy el Sabueso y son exactamente las 9:45 de este 17 de agosto del 2026. Y hoy vamos a iniciar con más ni menos, con nada más ni nada menos que con algo me parece muy especial. Algo que muy pocas veces se llega a alcanzar a entender y que aquí lo tenemos a la mano. Algo tan simple como lo es de que tuve varios días fuera, lo sé, no hice estas transmisiones obligadas, ando un poco perdido de la semana pasada, pero vamos a recuperarnos, porque hay que hacerlo, hay que estar aquí y hay que practicar, que es para lo que realmente existe este espacio, amigas y amigos. Pues bien, pues sin más, amigas y amigos, les repito, vámonos sin más con esta parte de la improvisación con nuestras preguntas de nuestro agente. Aún no me siento del todo cómodo con esto. Que se me diese esta libertad así. Ahí estamos. Muy bien. Vamos, amigas y amigos, entonces les repito a realizar nuestro ejercicio de estas noches que hacemos todas las noches, mi queridos Pinkies Quirites. Tratar de dominar la oratoria improvisada. Vámonos, por favor, con nuestra pregunta número uno de esta noche. Y dice así, amigas, amigos, Quirites. Número uno. Si encontraras una moneda que altera ligeramente la realidad cada vez que la lanzas, ¿cuál sería tu primera apuesta? Si encontraras una moneda que altera, si encontraras una moneda que altera ligeramente la realidad cada vez que la lanzas, ¿cuál sería tu primera apuesta? Vamos a contemplar algo muy simple esta noche, queridos. Algo muy simple de verdad. Algo que ni siquiera requiere la disciplina de la práctica para lograrlo. Es a la primera. Y esto que nos va a ahorrar, por lo tanto, tiempo, por lo tanto, esfuerzo y muy probablemente a la larga dinero, es algo que a todas y a todos nos va a interesar. Y lo repito, es muy simple. Consecuencias. Esa palabra que me parece que la hemos malbaratado a lo largo de nuestras vidas y de nuestra historia como humanidad, en realidad nos proporciona una construcción interior, mental, psíquica, si quieren, muy importante para la construcción de nuestra identidad, que es justamente el carácter. Nuestra personalidad tiene dos grandes componentes. Tiene, por un lado, sí, el temperamento que es muy genético, es algo que deviene de nuestra propia ascendencia, algo que es constitutivo de nuestros nutrientes mismos de la genética y de nuestro ADN, del gen me refería. Y la otra parte es el carácter, que es lo social, que es dónde crecimos, con quién crecimos y cómo crecimos. Todo eso alimenta una serie de circunstancias que cuando, nuevamente, y lo decimos nosotros de manera coloquial, madurar, pero ser consciente de nuestras consecuencias, que allá afuera en el mundo real no nos consentirán, no nos darán la respuesta fácil, ni nos facilitarán las cosas, porque no es así. Así que una vez teniendo esto, querites, claro, la primera apuesta, si tuviese una moneda que altera la realidad, es poder quitarnos completamente de nuestro complejo narcisista, narcocentrista de la personalidad, que es precisamente algo muy concreto, algo muy simple, querites. Dejar de pensar en uno mismo,
Si eso se logra alterar en la realidad con el giro de una moneda, anótenme a la lista de los que quieren ver el mundo cambiar. Tengo que terminar en tiempo. Pregunta número 2, Kirites. Dice así, eres director de una ciudad flotante y la tierra firme ofrece rescatar solo a la mitad de sus habitantes. ¿Qué criterio anuncias? Eres director de una ciudad flotante y la tierra firme ofrece rescatar solo a la mitad de sus habitantes. ¿Qué criterio anuncias? Creo que todos y todas hemos estado, ya sea por imaginación o por la consecuencia misma de ver una película, una serie o lo que sea que nos haga plantearnos la hipótesis de si tuviésemos que enviar a un planeta, o si tuviésemos que repoblar la Tierra, o si tuviésemos que conquistar otros mundos, ¿a quiénes enviaríamos? ¿Quiénes serían los papeles útiles en todo esto? Si ustedes vieron y son cinéfilos, cinéfilas, quirites, vieron la película de Project, Project Hail Mary. Proyecto Fin del Mundo en español, que siempre le cambian las cosas de manera sorprendente. La respuesta ahí es, pues manden a un ingeniero, porque incluso, a un científico, perdón, porque incluso la ingeniera y el piloto pueden ser reemplazables. El ingeniero, el científico resolvió nuevamente, el científico resolvió todos los problemas, porque justamente ese es el centro y la médula de lo que hoy justamente nos hace ser una especie dominante. No la dominante del mundo, pero sí dominante. Porque naturalmente no tenemos con qué defendernos ante el mundo. Nada, garras, fuerza, tamaño, no, nada. No, vulnerabilidad completa. Pero si nuestro conocimiento se conecta con este flujo de nuestra especie que lleva por lo menos 2000 años de manera muy concreta avanzando, perdón, hacia una dirección muy concreta y específica, pese a las cosas. Ahí es donde nos volvemos esa especie genial, maravillosa, increíble. El criterio es ese. Quienes tengan la capacidad, no es ser científicos por formación, quien tenga la capacidad de dar respuesta a los problemas, quien no simplemente vea puertas cerradas, quien tenga la capacidad nuevamente de ir a la respuesta no común y de conectar los puntos no esperados. Porque ahí, amigas y amigos quirites, reside nuestra oportunidad de seguir existiendo. Tengo que hacerlo en menos de 2 minutos, 2 minutos 10 máximo debe ser mi tope. Me excedo demasiado. Vámonos, pregunta número 3, Quirites, y dice así. Si toda explicación necesita otra explicación para justificarse, ¿dónde termina realmente una respuesta? Chéquense nomás qué onda, ¿eh? Pregunta tirabuzón, Quirites. Si toda explicación necesita otra explicación para justificarse, ¿dónde termina realmente una respuesta? Quiero que se planteen esto esta noche, queridos. Imagínenlo. Plantéense en este escenario. De alguna manera inexplicable, porque no nos vamos a detener en eso, pero de alguna manera inexplicable nos encontramos en un lugar completamente alejado de la civilización. Nos vemos en la necesidad de subsistir, sin las comodidades, sin las facilidades, sin las circunstancias. Y ojo, que no requerimos estar en el Everest o en el Himalaya perdidos. Todo aquello que nos separe de la civilización de manera inmediata nos desconecta de esta posibilidad de acceder a cosas.
Es como también dentro de la sociedad si perdiéramos dinero, pero esas son críticas sociales que aunque existen y por eso las menciono, no abordaremos en este momento, en esta respuesta. Si toda explicación necesita otra explicación para justificarse hasta dónde termina una respuesta, yo humildemente considero que en la verdad. Hace tiempo nos preguntaban, ¿qué es preferible, la paz o tener la razón? Pues no creo que tenga que ser algo peleado. Si se refieren al hecho de obstinarse para convencer a mentes necias de lo que es innegablemente verdad, entiendo ese ejercicio. Prefiero tener la paz de no tener que lastimar mi energía en convencerte porque sé que no lo voy a lograr. Pero es que la verdad es paz. En el momento en que decidimos decir las cosas como son y cual son, dolerán, en algún momento desestabilizarán. Y ojo, hay que también saber cómo decirlo. No digo que las verdades deban decirse cruda y brutalmente, pero queda claro que ese debe ser el tope, porque no hay una explicación para esa verdad. Puede ser que exista una explicación para los actos y las motivaciones que devienen en cada una de esas, pero al final, quirites, les invito a pensar que tal vez, tan solo tal vez, el ser honestos con nosotras y nosotros mismos sea el primer paso para dejar de no ser nosotros mismos. Simplemente sea el mejor paso para comenzar a responder y no a desviar la pregunta. Hijo, me propongo un reto y no lo cumplo, carnal. Dice así, pregunta catedral, 5 minutos al reloj Quites. Dice así, mañana cada persona puede editar un inicio... bueno, mañana cada persona puede editar un único acontecimiento histórico sin borrar sus consecuencias posteriores. ¿Qué regla estaría en el pasado? Dios mío. Mañana cada persona puede editar un único acontecimiento histórico sin borrar sus consecuencias posteriores. ¿Qué regla evitaría que el pasado se convierta en un campo de batalla permanente? No mames, o sea, hijos quirites, si esta respuesta no les parece sorprendente, no sé qué va a ocurrir, pero bueno, pues ahí les va. 5 minutos al reloj. Venga, dice así. Vamos, sí, venga, todo. Les recomiendo mucho, busquen en YouTube, no voy a decir más, solo diré esto. Busquen en YouTube Maruja, video completo. Imperdible. Creo que ya está una segunda parte, pero vean la inicial, parte uno. Con eso es suficiente, no diré más. Dice la pregunta catedral de esta noche. Mañana cada persona puede editar un único acontecimiento histórico sin borrar sus consecuencias posteriores. ¿Qué regla evitaría que el pasado se convirtiera en un campo de batalla permanente? Hmm. Alguna vez un amigo me dijo, en tu libertad de humano, puedes no creer lo que Dios quiere que tú quieras, porque Él siempre va a esperar que tú quieras siempre por sobre lo que Él quiera para ti. Esto, en una metáfora muy concretita, sin hacer gran alarde, querites, es hablarles de algo, pues que tiene, sí, aquí tal vez desde una manera muy metafísica y fantástica, pero sí tiene un reflejo en nuestra realidad, en nuestra cotidianeidad. Y que es un pensamiento, un sentimiento que nace de una emoción y que se vuelve algo que incluso personas llevan consigo toda su vida. La frustración de querer cambiar algo que ocurrió. Yo
Sin ningún tipo de restricción voy a confesarme con ustedes y les voy a decir que me ha pasado muchas veces en mi vida en donde han dicho, si tan solo pudiese cambiar ese milisegundo, no grandes cosas, solamente el no haber hecho esto, girar hacia el otro lado, tomar esta decisión, decir si aquí, no allá, hacer ese cambio, moverme, hacer, ir, visitar, no ir, quedarme, lo que sea que haya involucrado el hecho de tomar una decisión que consideramos, y aquí estará la magia y la clave, algo erróneo y equivocado. Hoy es la gran oportunidad de que nos enfrentemos a algo que pocas veces se encuentra de manera sencilla. Algo que muy pocas veces nos atrevemos siquiera nos atrevemos a considerarlo. ¿Será que nuestra experiencia finita y lineal de nuestro universo y nuestra experiencia de vida material actual, por lo menos, sea lo que hay? Es lo que es y no hay más. ¿Qué pasaría con esa afirmación? Les contesto. Sería completamente nuestra responsabilidad darle sentido a lo que no tiene. Para mí, Kirites, la respuesta a qué hay que hacer con nuestras vidas la tiene Camus, Albert Camus, escritor. Yo pensaba que era inglés, pero al parecer es francés. Ahí voy a investigar ese dato, ¿eh? Lo investigamos de una vez mientras les comento, pero Albert Camus plantea algo muy simple. El mundo es un absurdo. No tiene sentido. Novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés, exactamente, con ascendencia española y nacido en la Argelia francesa. No, pues estaba muy equivocado yo, efectivamente es francés. Bueno, y justamente plantea que no tiene sentido esta vida. Los malos se salen con la suya, existen injusticias innombrables todos los días en este momento ocurriendo tan solo. Las poblaciones más vulnerables son las que son oprimidas y apretadas sobre el yugo de la desesperación y la violencia. No tiene ningún sentido, Quirites. Ningún sentido. Nos plantea varias respuestas. La primera es desvivirnos y creo que muchas personas han optado por ello, pero ¿y luego? Es una salida muy personal. Es una salida incluso yo diría, perdón, pero sencilla. Porque apaga todo, acalla todo, o mínimamente nos aleja del resto de manera definitiva. Hasta el momento, que sepamos. La segunda opción que plantea tampoco es tan esperanzador, que es poner nuestras propias reglas. Bueno, los grandes liderazgos a veces se rigen porque tienen una visión y esa es la característica de las y los líderes. Tienen una visión, ven realidades ya creadas y hechas sin que siquiera se haya hecho algo. Ven construido el palacio sin haber puesto una sola piedra. Y justamente eso les lleva a tener certezas muy claras sobre lo que hay que hacer y no hay que hacer. ¿Cómo competimos contra esos liderazgos voraces, que son genuinos y que son válidos y que son producto no de la maldad y la enajenación, sino del propio producto de tener una visión que nos obliga a llevarla a la realidad? Es invariable. Muchas veces les aseguro que ni siquiera es deseo de ellos, de estos seres vivos. Concluyo con algo muy simple, Quirites. Algo muy simple que es, pues la solución, básicamente. Nuevamente, respuestas simples a este día, a esta noche. La respuesta a esto, vivir.
Porque todo esto que hemos platicado hoy, todo esto que significa la pregunta sobre qué regla evitaría el que se convirtiera en un campo de batalla, pues es justamente la respuesta simple y llana: volvernos más humanos y humanas. Saber que incluso en la infinita crueldad existe espacio y rumbo para aquellos perdidos, perdidas. Queridos, hoy les hablo de qué pasaría si logramos hacer esto. Muy simple también. Y bellísimo además. Impresionante, gigantesco, maravilloso. Podríamos afrontar la vida como es. Si quieren, vean la película de Salt y llévense la moraleja final. ¿Qué harás con este resto de vida que se te ha dado? Voy a vivirla. No hay secretos, no hay recetas que hay que encontrar, no hay fórmulas que descubrir y aplicar. Solamente esto, querites, solamente esto. Atrevernos a vivir la vida. Para nada 5 minutos, querites. Muy bien, pues vamos a concluir con eso ya. Concluimos, perdón, con eso. Nuestra sección de discursos improvisados. Por lo tanto, también le decimos adiós a nuestro cronómetro en pantalla y recuerden que estamos en Homo Deus de Yuval Noah Harari. Eco, prende techo. Y esto, Quirites, dice más o menos así. Estoy iniciando el subtítulo final del capítulo 1 de la larga introducción, después el capítulo 1 de Yuval Noah Harari, nada más para darles contexto y dirección, porque vale la pena volver a centrarnos después de la ausencia. Parte 1, estamos ahí. En realidad, lo primero fue la introducción, que se llama La Nueva Agenda Humana. Después iniciamos y nos introdujimos al capítulo o parte 1, Homo sapiens conquista el mundo, en el subtítulo Antropoceno y la chispa humana actualmente, con lo cual esto sería una viñeta aparte, un punto y aparte, un punto y seguido de este mismo último subtítulo. Dice: una breve historia del jardín. Si la historia no sigue ninguna regla estable y si no podemos predecir su rumbo futuro, ¿por qué estudiarla? A menudo parece que el objetivo principal de la ciencia sea predecir el futuro. Se espera que los meteoros los pronostiquen si mañana tendremos lluvia o sol, que las economías sepan devaluar la moneda evitará o provocará la crisis económica, que los buenos médicos pronostiquen si la quimioterapia o radioterapia tendrían más éxito en la cura del cáncer de pulmón, de forma parecida a los historiadores que les pide que examinen los actos de nuestros antepasados para que podamos repetir sus decisiones sensatas y evitar sus equivocaciones. Pero casi nunca funciona de esta manera, por la sencilla razón de que el presente es demasiado diferente al pasado. Es una pérdida de tiempo estudiar las tácticas de Aníbal en la Segunda Guerra Púnica con el fin de copiarlas en la Tercera Guerra Mundial. Lo que funcionó bien en las batallas de caballería no tiene por qué ser de mucho provecho en la guerra cibernética. Pero la ciencia no tiene que ver solo con predecir el futuro. Eruditos de todos los ámbitos suelen buscar nuestros horizontes, ampliar nuestros horizontes, con lo que abren ante nosotros futuros nuevos y desconocidos. Esto es especialmente aplicable a la historia. Aunque ocasionalmente los historiadores tratan de hacer profecías sin un éxito notable, el estudio de la historia pretende por encima de todo hacernos conscientes de posibilidades que normalmente no consideramos. Los historiadores estudian el pasado no con la finalidad de repetirlo, sino con la de liberarnos del mismo. Todos y cada uno de nosotros hemos decidido y nacido en una realidad histórica determinada, regida por normas y valores concretos y gestionada por un sistema económico y político único.
Damos esta realidad por sentada y pensamos que es natural. Ay, Dios mío. Esto es especialmente aplicable a la historia, aunque ocasionalmente los historiadores tratan de hacer profecías sin un éxito notable. El estudio de la historia pretende por encima de todo hacernos conscientes de las posibilidades que normalmente no consideramos. Los historiadores estudian el pasado no con la finalidad de repetirlo, sino con la de liberarnos del mismo. Todos y cada uno de nosotros hemos nacido en una realidad histórica determinada, regida por normas y valores concretos y gestionada por un sistema económico y político único. Damos esta realidad por sentada y pensamos que es natural, inevitable e inmutable. Olvidamos que nuestro mundo fue creado para una cadena accidental de acontecimientos, que la historia moldeó no solo nuestra tecnología, nuestra política y nuestra sociedad, sino también nuestros pensamientos. Nuestros antepasados nos agarran por el cuello y dirigen nuestra mirada hacia un único futuro. Hemos tenido y sentido ese agarrón del momento en el que nacimos, de modo que superamos que es una parte natural e inevitable de lo que somos. Por lo tanto, rara vez intentamos zafarnos e imaginar futuros alternativos. El estudio de historia pretende aflojar el agarrón del pasado. Nos permite girar y quitar la cabeza, nuestra cabeza en una dirección y en otra, empezar a advertir posibilidades que nuestros antepasados no pudieran imaginar o no quisieron que nosotros mismos imagináramos. Al observar la cadena accidental de acontecimientos que nos conducen, que nos condujeron hasta aquí, comprendemos cómo adquirieron de forma nuestros pensamientos y maestros y sueños y podemos empezar. Los movimientos que pretendían cambiar el mundo suelen empezar reescribiendo la historia, con lo que permiten que la gente vuelva a el el estigma francés. Ya sea lo que queramos que los obreros organicen una huelga general, que las mujeres tomen posesión de su cuerpo o que las minorías oprimidas exijan derechos políticos. El primer paso es volver a narrar la historia. La nueva historia explicará que nuestra situación Al observar la cadena accidental de acontecimientos que nos condujeron hasta aquí, comprendemos cómo adquirieron forma nuestros propios pensamientos y nuestros sueños. Podemos empezar a pensar y a soñar de manera diferente. El estudio de la historia no nos dirá qué elegir, pero al menos nos dará más opciones. Los movimientos que pretenden cambiar el mundo suelen empezar reescribiendo la historia, con lo que la permiten que la gente vuelva a imaginar el futuro, ya sea lo que queramos
que los obreros organicen una huelga general para que las mujeres tomen posesión de su cuerpo o que las minorías oprimidas exijan derechos políticos. El primer paso es la historia explicará que nuestra situación actual no es natural ni eterna. Antaño las cosas eran diferentes. Solo una sucesión de acontecimientos causales creó al mundo sujeto de que hoy conocemos. Muy bien. Vamos a dejarle hasta aquí, amigas y amigos. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos esta noche, les agradezco muchísimo. Yo soy el Sabueso, pásenla excelentemente bien. Son exactamente las 10:16 de este 17 de agosto de 2026, 2026, lunes iniciando semana, lunes donde ni las gallinas ponen, pues hoy sí nos tocó chambear y estar aquí dándole con todo, practicando sin duda, porque la oratoria no se desarrolla solamente practicando. ¿Cuál es la característica de las y los profesionales? Practicar, practicar y practicar. Muchísimas gracias, queridos. Que pasen una excelente noche. Pásenla también de forma suculenta y sabrosa. Bye.